Compartiendo, ¿verdad? ¿Quién nos quedamos el jueves pasado? Ayer que vimos los estados de agregación y las aplicaciones de la química. Entonces, seguimos. Las sustancias se identifican por sus propiedades y estas se dividen en general como físicas y químicas y estas, a su vez, en intensivas y extensivas. Una propiedad física se puede medir y observar sin que se modifique la composición o identidad de la sustancia. El color, el punto de ebullición, el punto de fusión son propiedades físicas. Oigan bien, ¿es posible medir el punto de fusión del hielo al calentar un bloque de hielo y registrar la temperatura en la que se convierte en agua? El agua difiere del hielo solo en su aspecto, no en su composición. El hielo es agua sólida, el agua es líquida, ¿no? De modo que se trata de un cambio físico. Es posible congelar el agua para obtener de nuevo hielo. Lo mismo pasaría si lo quisiéramos pasar a vapor. De esta manera, el punto de fusión de una sustancia es una propiedad física. De manera similar, cuando se afirma que el helio gaseoso es más ligero que el aire, se hace referencia a una propiedad física. Un cambio físico evidencia una propiedad física. Repito, un cambio físico evidencia una propiedad física. Si se deforma mediante compresión, es decir, a golpes, una pepita de oro sin romperla, la pepita se transforma en una delgada lámina de oro, llamada pan de oro. Ahí tienen la fotografía a la derecha. La pepita no es igual físicamente a la lámina de oro, pero no deja de ser oro. La propiedad se llama maleabilidad. La maleabilidad es una propiedad física, pues no cambia la composición de la sustancia, siempre es oro. La ductilidad, la fragilidad y muchas de las propiedades que vimos ayer de los sólidos son propiedades físicas. Por favor, no se entrega esto, pero lo tienen que buscar. Que les quede claro, porque después andan preguntando en el chat que cuándo se entregan las propiedades físicas. Las propiedades físicas deben de buscar en Google unos 20 ejemplos de propiedades físicas, apuntarlas en su cuaderno, pero no se envían. Por favor, con relación a los formularios de asistencia, por favor, ya lo indiqué, pero no me hacen caso. No necesito DPIs. No necesito que me pongan, no lo he sacado. Si no tienen carnet, lo dejan en blanco y punto. Un guión y ya pueden seguir con el formulario. Por favor, no pongan datos que no se les pide porque es un problema. Cuesta mucho, me causan muchos problemas. Solo el carnet, por favor. Quien no tenga, no mete nada, solo pone un guión y llena los demás datos. Bueno. Una propiedad química, por el contrario a la física, ¿verdad? No se puede medir y observar sin que se modifique la composición o identidad de la sustancia. La combustión, la digestión, la oxidación y otros fenómenos son propiedades químicas. Por ejemplo, ¿cómo sé si la madera es combustible? La tengo que inflamar y quemarla, ¿no? Entonces, en el proceso de que se está demostrando la propiedad física, la madera se quema y se transforma en otra cosa. Es decir, una propiedad química al manifestarse en un cambio químico altera la estructura interna o molecular de una sustancia al interactuar con otra. Esto significa que deja de ser lo que era y se transforma en una nueva sustancia. Un cambio químico evidencia una propiedad química. Veamos la propiedad química de la oxidación. Esta es una propiedad química propia de ciertos materiales. El oro, el papel, el vidrio no se oxidan porque no tienen la propiedad de la oxidación. En cambio, el hierro, como en la fotografía de la derecha, y otros metales sí la tienen. La oxidación del hierro ocurre cuando el hierro, de apariencia metálica brillante, se combina con el oxígeno del aire y forma óxido férrico, una sustancia de color café. El hierro antes del cambio es hierro, pero después del cambio dejó de ser hierro, pues se convirtió en óxido de hierro.
es decir, se alteró la estructura interna o molecular del hierro. Las propiedades físicas pueden pertenecer a las categorías de propiedades extensivas o intensivas. Las propiedades químicas son propiedades intensivas. El valor medido de una propiedad extensiva depende de la cantidad de materia que se considere. Óiganlo bien. El valor medido de una propiedad extensiva depende de la cantidad de materia que se considere. La masa, que es la cantidad de materia de una muestra dada de una sustancia, es una propiedad extensiva. Más materia significa más masa. Más litros significa más volumen. Menos centímetros significa menos longitud. Vean ustedes, el tamaño de las cucharas es una propiedad extensiva. Una cucharita tiene menos masa que una cuchara mediana y esta tiene menor masa que una cuchara grande. O bien la cuchara grande tiene más masa que una mediana y la mediana tiene más masa que una pequeña. Esas son propiedades extensivas. Los valores de la misma propiedad extensiva pueden sumarse, es decir, son aditivas. Por ejemplo, o restarse, ¿verdad? 2 monedas de cobre tienen la misma masa combinada que la suma de las masas de cada moneda, en tanto que la longitud de 2 canchas de tenis es la suma de las longitudes de ambas canchas. El volumen, que se define como la longitud elevada al cubo, es otra propiedad extensiva. El valor de una cantidad extensiva depende de la cantidad de materia. Entonces, 40 gramos más 20 gramos, 60 gramos. O 40 gramos menos 20 gramos, 20 gramos. 25 centímetros más 50 centímetros, 75 centímetros. 100 centímetros cúbicos más 200 centímetros cúbicos, 300 centímetros cúbicos. Y como 1 centímetro es igual a 1 mililitro, 100 mililitros más 200 mililitros es igual a 300 mililitros. El valor medido de una propiedad intensiva no depende de cuánta materia se considere. La densidad, que se define como la masa de un objeto dividida entre su volumen, es decir, masa partido volumen, es una propiedad intensiva. También se puede explicar diciendo que la densidad es la cantidad de volumen que ocupa una determinada cantidad de masa. Por ejemplo, el caso del agua. Si yo tengo 1 gramo de agua, automáticamente tengo 1 centímetro cúbico de agua. Entonces, la densidad del agua es de 1 gramo por centímetro cúbico, porque 1 entre 1 es 1. Si yo tengo 10 gramos, automáticamente tendré 10 centímetros cúbicos de agua. Si yo divido 10 entre 10, me va a dar 1 gramo por centímetro cúbico. Y si por el contrario yo tengo 1000 gramos, automáticamente tendré 1000 centímetros cúbicos. Si divido 1000 entre 1000, voy a tener 1 gramo por centímetro cúbico. Como pueden ustedes ver, no importa la cantidad de agua, la densidad es la misma. Entonces, si yo divido la masa entre el volumen, obtengo la densidad. También lo es la temperatura. Suponga que se tienen 2 matraces, uno grande y otro pequeño, llenos de agua en una mesa. El agua de ambos matraces está a la misma temperatura. La cantidad mayor de agua contenida en el matraz grande no tiene mayor temperatura por haber más agua, y el pequeño no tendrá menos temperatura porque tiene menos agua. Ambos tienen la misma temperatura. Los valores de una propiedad extensiva no pueden sumarse, es decir, no son aditivas. Si se combinan para tener un solo volumen de agua en un matraz más grande, la temperatura de este mayor volumen de agua será la misma que en los 2 matraces separados. A diferencia de la masa, longitud y volumen, la temperatura y otras propiedades intensivas no son aditivas. Los cambios químicos pueden absorber energía calorífica, es decir, que son endotérmicos, o pueden emitir energía y son exotérmicos. Endo significa hacia adentro, exo significa hacia afuera. Si algo se calienta, el cambio es endotérmico, y si algo se enfría, es porque emite calor y el cambio es exotérmico. La combustión de materiales como el propano liberan luz y calor.
En las estufas de propano es posible cocinar los alimentos, pues el propano al combustionar libera luz y calor. La combustión del propano es exotérmica. El calor es transferido al recipiente que contiene el agua y los alimentos. Estos lo absorben y se calientan. La cocción de los alimentos y el calentamiento del agua son procesos endotérmicos. Entonces, hay que buscar también en internet y no se envían. Hay que buscar en internet, pero no se envían fenómenos o cambios químicos exotérmicos y endotérmicos. Tienen que tener en la memoria algunos ejemplos. Bueno, a pesar de que representa un concepto muy abstracto, energía es un término bastante utilizado. A diferencia de la materia, la energía se reconoce por sus efectos. No puede verse, tocarse, olerse o pesarse. La energía generalmente se define como la capacidad para efectuar un trabajo. Todas las formas de energía son capaces de efectuar un trabajo, es decir, ejercer una fuerza a lo largo de una longitud, pero no todas ellas tienen la misma importancia para la química. Por ejemplo, es posible aprovechar la energía contenida en las olas para realizar un trabajo útil, pero es mínima la relación entre química y las olas. Los químicos definen trabajo como el cambio directo de energía que resulta de un proceso. Ahí pueden ustedes observar, están arrastrando una piedra, este par de bueyes. Obviamente están realizando trabajo mecánico, pero trabajo. A tiempo. Tiffany, ¿ya se unió? Sí. Ya no la vuelvo a dejar entrar. ¿Por qué está entrando tan tarde? Se me fue el internet. Está No. bien y se va. Fíjese que la próxima vez no la voy a dejar entrar. Ya está entrando muy tarde. Y dije que hoy, esta semana, ya no dejaba entrar a nadie. Hice la excepción por usted, pero no voy a hacer más excepciones. Entonces, por favor, mañana entre a tiempo. Bueno, entonces ahí estamos, una fotografía en donde se muestra un trabajo mecánico. La energía cinética, energía producida por un objeto en movimiento, es una de las formas de energía que para los químicos tiene gran interés. Otros son la energía radiante, la energía térmica, la energía química y la energía potencial. Estudie en el texto de Chan los diferentes tipos de energía. Van al final del libro y hay un glosario, hay un índice alfabético. Entonces buscan energía, tipos de, y les va a decir la página en donde está. Entonces, por favor, chequéenlo. Entonces, con eso tenemos... Hoy fue 25 de enero. Entonces, archivo, guardar como, esta PC. ¿Qué no quiere? Unidad de conceptos introductorios 2, guardar. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver. Ingeniero. ¿Qué manda? Una duda, una consulta antes de cambiar de tema. Y el diamante, como es carbón, me parece. Sí. Carbono. ¿Es un cambio físico o un cambio químico? Ni lo uno ni lo otro. El diamante es un compuesto. ¿Es un compuesto? Es un cristal, pues, ¿verdad? En realidad es un elemento. Okay. No es ni cambio ni físico ni químico. Deme ejemplos de cambios. Doblar un papel, por ejemplo. Un cambio físico. Es un cambio físico. Sí. Romper una hoja de papel. Un cambio químico. Sí. Mojar una hoja de papel.
un cambio físico. Quemar una hoja de papel, un cambio químico. Endurecer un huevo, un cambio químico. Transformar agua en vapor, un cambio físico. Ajá. ¿Estamos? Sí. Entonces busquen en internet ejemplos de cambios físicos y ejemplos de cambios químicos. Ahí hay un montón en internet. Hay que buscarlos. Bueno. Ahora, si no ando mal, nos toca esto. Ingeniero, una pregunta. Sí. Todos estos archivos los va a subir a Claro. Sí, esta semana los subo. He tenido mucho trabajo y no los he podido subir, pero esta semana los subo. Gracias. Bueno, en química se hacen mediciones frecuentemente para determinar longitudes, volúmenes, masa, temperatura, concentraciones, etc., con la intención de obtener cantidades relacionadas. Los instrumentos permiten medir las propiedades de una sustancia. Los instrumentos proporcionan mediciones de propiedades macroscópicas, o sea que pueden determinarse de manera directa. Otras propiedades se determinan de manera indirecta, como la densidad. Se determina primero la masa y luego el volumen, y al final se relacionan dividiendo la masa entre la densidad para obtener la masa entre el volumen para obtener la densidad. Es decir, se relacionan mediante una fórmula. Las propiedades microscópicas en la escala atómica o molecular tienen que determinarse por métodos indirectos. Entonces, una medida está constituida por una cantidad medida que suele describirse por un número acompañada de una unidad apropiada: gramo, metro, segundo, candela, etc. Las unidades son esenciales para expresar correctamente las mediciones. Muchos profesores le dicen a sus estudiantes, por ejemplo, cuando le dicen, mire, ¿y por qué me puso malo el problema? Entonces el profesor le dice, es que escribió mal sus dimensionales. Gramo no es una dimensional. Grados Celsius no es una dimensional. Mililitros no es una dimensional. Las tres son unidades de dimensión. Entonces, va una cantidad, un valor acompañado de una unidad de dimensión, por ejemplo, 25.5 gramos o 25.5 G. Muchos también escriben 25,5 gramos. 50 grados Celsius o 50 grados, un cerito a la izquierda de una C mayúscula. 30 mililitros. Así como lo ven, no se escribe así. Como lo acabo de escribir, es incorrecto. ML minúscula es incorrecto. Tiene que ser M minúscula, L mayúscula. Entonces se llaman unidades de dimensión. Durante las mediciones de las propiedades de la materia, antes, ¿verdad? Se expresaban de manera diferente, por lo que era difícil hacer equivalencias prácticas. Por ejemplo, en los diferentes tipos de libras que existían en las diferentes partes de Europa. Ahora la libra latina, que tenía 273 gramos, la libra francesa, que tenía 53.59 gramos, la Bois du Pot, y la libra castellana, que tenía 460. Entonces, así era muy difícil, ¿verdad? Tratar de hacer transacciones, ¿verdad? Porque no eran equivalentes. Incluso la actual libra, ¿verdad? La libra del sistema inglés tiene 453.6 gramos.
Una libra del sistema inglés no es igual a una libra castellana. Entonces, cada país, incluso cada región, tenía su propio sistema de unidades, en los que a menudo una misma denominación representaba un valor distinto, en lugares y épocas diferentes, lo que dificultaba los distintos tipos de intercambio. En 1880, en Francia, se aprobó por decreto el sistema métrico decimal con la intención de unificar los sistemas de medida. Por ejemplo, en Guatemala dice se utiliza la tarea. ¿Quién sabe qué es una tarea? La gente que viene del campo, que no es poca. Es una división que se utiliza para la ley. ¿Es una? No te oigo, perdón. Es una unidad de división que se utiliza para la ley. ¿Es una qué? ¿Es una unidad de medida o no? Sí, pero ¿qué significa? Son 33 metros por 33. Ajá. Fíjense que yo esa no la conocía. Yo conocía la tarea de 25 por 25 y una tarea de 15 por 15. Entonces vean cómo una tarea no es lo mismo en Guatemala, ¿verdad? Dependiendo de la región, una tarea tiene una área diferente. ¿En dónde son de 33 por 33? Escuintla. Ah, en Escuintla. Ah, Correcto. Bueno. ¿Vos sos escuintleco? Con mucho orgullo. Yo trabajé como 8 años, no, como unos, sí, trabajé las selecciones de Escuintla de voleibol durante mucho tiempo. Pero bueno. A ver, ¿quiénes conocen el Admul o Almul o Almud? Yo creo que lo conozco, Inge. A Es ver, un utensilio que puede abarcar 25 libras de frijol, arroz y maíz, creo. Ok. Fíjense que yo conocía de 15 canastos almuleros de 15 libras. Pues esos son ejemplos, ¿verdad? De por qué era necesario e indispensable unificar las medidas de unidades, ¿verdad? Por ejemplo, una resma de papel. Ahora nadie se equivoca. ¿Cuántas hojas tiene una resma? 500. ¿Ah? 500. 500 hojas. Bueno, entonces, si les dan menos, no es una resma. Bueno, el sistema métrico decimal es un sistema de unidades que tiene por unidades básicas el metro y el kilogramo, en el cual los múltiplos o submúltiplos de las unidades de una misma naturaleza siguen una escala decimal. Fue implantado como sistema universal por el Tratado del Metro, realizado en París en 1875, casi 100 años después de la implementación, y confirmado por la primera Conferencia General de Pesas y Medidas, también realizada en París en 1889. Este sistema, ampliado y reformado, ha dado lugar al Sistema Internacional de Unidades. Y ahí tienen ustedes un grabado de la época en donde utilizaban distintas unidades, ¿verdad? Por ejemplo, aquí abajo leo le litre, que quiere decir el litro, es este que estoy señalando con el cursor. Le gram, que es la pesa, ¿verdad? Le metro, que es el metro, que ahí lo tienen midiendo una tela. Y así sucesivamente. Entonces, estas que están aquí son las unidades básicas del sistema métrico decimal. La longitud, distancia existente entre dos puntos, unidad básica del metro, símbolo M. La magnitud, capacidad, que corresponde a la medida cantidad de líquido que contiene un recipiente, unidad básica del litro, símbolo una L mayúscula. Masa, cantidad de materia de un objeto, que tiene por unidad básica el gramo y el símbolo una G, no GR ni GMS, esa es una pomada, nada, ¿verdad? G nada más. Superficie, el espacio plano de una figura, tiene como unidad básica el metro cuadrado y su símbolo es una M elevada al cuadrado. El volumen es el espacio que ocupa un objeto,
tiene como unidad básica al metro cúbico y es una m al cubo. Actualmente se utiliza el Sistema Internacional de Medidas. El Sistema Internacional es la versión moderna del sistema métrico decimal. El Sistema Internacional lo tienen representado por las unidades, por los símbolos de las unidades de las 7 cantidades básicas que tiene el sistema internacional. El sistema de unidades que se usa en casi todos los países del mundo es el sistema SI o sistema internacional. Está constituido por 7 unidades básicas: el metro, el kilogramo, el segundo, que por cierto es una S, ¿verdad? No SEG, ni SG, Kelvin, amperio, mol, candela, que definen a las correspondientes magnitudes. Físicas fundamentales que han sido elegidas por convención. Por combinación de las unidades básicas se obtienen unidades derivadas del sistema internacional y que permiten definir cualquier magnitud física. Entonces, aquí las tienen. Longitud, metro, m, la cantidades, nombres de unidades y símbolos, ¿verdad? Longitud, unidad, metro, símbolo m, la masa, unidad, kilogramo, símbolo kg, tiempo, segundo, s, corriente eléctrica, amperio, a, temperatura, Kelvin, una K minúscula. Vean que no tiene un cero como Celsius, ¿verdad? Cantidad de sustancia, mol, el nombre de la unidad y el símbolo también. En algunos casos utilizan una N para representar moles, sobre todo en gases. Intensidad luminosa, candela, CD. Entonces, esto hay que memorizarlo, ¿verdad? También este cuadrito tienen que memorizarlo. El sistema internacional utiliza prefijos. Tera, que significa 10 a la 12. Giga, 10 a la 9. Mega, 10 a la 6. Kilo, 10 a la 3. Deci, 10 a la menos 1. Centi, 10 a la menos 2. Mili, 10 a la menos 3. Micro, 10 a la menos 6. Nano, 10 a la menos 9. Y pico, 10 a la menos 12. Entonces, este cuadro, aquí obviamente manejan potencias de base 10. Esas potencias de base 10 las dieron en segundo y tercero básico. O sea que ya las tienen que saber. Y si llevaron química en el bachillerato, pues ni modo, ya lo saben, ¿verdad? O física, eso lo vieron. Pero sí llevaron una física fundamental todos en tercero básico. Por lo tanto, esto de las potencias de base 10 ya lo deben saber. No hay excusa. Es que yo soy secretaria comercial. Es que yo soy perito contador. Es que, mire, yo soy técnico en diseño gráfico. No importa. Estuvo en tercero básico y lo tiene que saber. Si no lo sabe, entonces, otra vez mi frase, una de mis frases famosas, ¿verdad? Tendrán que aprenderlo en sus horas libres de 2 a 3 de la madrugada. Obviamente esto no lo van a ver ni en matemática, ¿verdad? Yo no creo que van a haber potencias de base 10 en matemática. Si las ven, qué bueno, ¿verdad? Pero no creo, porque es un tema que ya deben de traer. Y los ejemplos que hay ahí, pues ustedes ya sabrán, ¿verdad? Entonces este cuadro es muy importante, lo tienen que aprender de memoria también. Note que el prefijo métrico solo representa un número. Por ejemplo, milímetro representa 10 a la menos 3 metros, ¿verdad? Picolitro, 10 a la menos 12 de litro. Así son estos prefijos métricos. La masa y el peso son dos conceptos o cantidades diferentes.
La masa es una medición de la cantidad de materia de un objeto. El peso, en sentido técnico, es la fuerza que ejerce la gravedad sobre un objeto. La masa de un cuerpo es constante y no depende de su ubicación, en tanto que el peso sí. Por ejemplo, un cuerpo que pesa 60 gramos en la Tierra, en la Luna pesaría apenas una sexta parte, ya que la gravedad lunar equivale a un sexto de la terrestre. Los químicos se interesan principalmente en la masa, que puede determinarse con facilidad en una balanza. Por extraño que parezca, el proceso de medir la masa se llama pesada. Entonces, una balanza obtiene masa. Entonces, veamos aquí. Veamos en imágenes a ver si hay alguna balanza que mida peso. Todas estas balanzas miden masa. Todas estas miden masa, 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 masa. Estos, miren. Esta mide peso. Esta sí mide peso, ¿verdad? Lo que hacen es que ponen un saco de maíz, por ejemplo, y lo pesan. Entonces, ahí sí no se está comparando contra ningún patrón. Observen que en todas las balanzas, por ejemplo, aquí hay patrones, miren, ¿verdad? Aquí hay patrones. Entonces, masa aquí y masa aquí se anulan. Entonces, peso aquí y peso aquí se anulan y lo que queda es masa. En cambio, en estos no. En estos casos, en los dinamómetros, así se llaman, los dinamómetros sí determinan peso. Eso es muy importante. Las balanzas en términos generales determinan masa. La unidad básica de la masa es el kilogramo. En el sistema SI. En química es más conveniente usar una unidad más pequeña, el gramo. Un kilogramo equivale a 1000 gramos, o sea, 1 por 10 a la 3 gramos. Entonces aquí se está efectuando una pesada, pero se está obteniendo un volumen de una medida de masa, no un volumen, una medida de masa. La unidad de longitud del sistema SI es el metro y la unidad derivada del SI para el volumen es el metro cúbico. No obstante, los químicos suelen trabajar con volúmenes mucho más pequeños como el centímetro cúbico y el decímetro cúbico. Entonces ustedes pueden ver aquí, ¿verdad? Que aquí hay 10 cuadritos de a centímetro. En esta parte de enfrente, aquí hay 10 cuadritos de a centímetro, aquí hay 10 cuadritos de a centímetro. Entonces 10 por 10 por 10, 1000. Hay 1000 cuadritos de centímetro cúbico. Por lo tanto, un litro tiene 1000 centímetros cúbicos y un decímetro cúbico tiene un decímetro cúbico también es un litro. Entonces, otra unidad de volumen muy usada es el litro. Un litro es el volumen que ocupa un decímetro cúbico. Un volumen de un litro es igual a 1000 mililitros ml o 1000 centímetros cúbicos. Entonces, un litro igual a 1000 centímetros cúbicos, a 1000 mililitros, a un decímetro cúbico. Y un mililitro es igual a un centímetro cúbico, un ml es igual a un cm al cubo. En la figura 1.10 de Chang, por supuesto, ¿verdad? Se comparan los tamaños relativos de dos volúmenes. Ahí lo miran, por favor. Aunque el litro no es una unidad del sistema SI y los volúmenes suelen expresarse en mililitros y en litros.
La ecuación de la densidad es masa dividido entre el volumen, o D es igual a M partido B. La densidad es una propiedad intensiva y no depende de la cantidad de masa presente, como ya lo vimos, por lo que la proporción de masa sobre el volumen permanece sin cambio para un material dado. En otras palabras, V o B pequeña, ¿verdad? Aunque no se llama B pequeña, sino que se llama V, aumenta conforme lo hace la masa. Usualmente la densidad depende de la temperatura, eso sí es muy importante, porque hay variaciones en el volumen con la temperatura. La unidad derivada del sistema SI para la densidad es el kilogramo por metro cúbico. Esta unidad resulta demasiado grande para muchas aplicaciones químicas. Voy a grabar los cambios. Esta unidad resulta demasiado grande para muchas aplicaciones químicas. En consecuencia, los gramos por centímetro cúbico y su equivalente de gramos por mililitro se usan más frecuentemente para las densidades de los sólidos y los líquidos. Oigan bien, la densidad en los gases tiende a ser muy baja, de modo que se expresa en gramos por litro, no en gramos por mililitro. La densidad de un gas se va a presentar en gramos por litro. Y aquí lo que ustedes observan, la figura que tienen a la derecha, es el ejemplo del experimento de, ¿cómo se llama este? De Arquímedes, ¿verdad? Que cuando se mete un sólido irregular en un líquido, este volumen aumenta en relación directa al volumen del objeto, ¿verdad? Entonces, por el principio de Arquímedes se puede encontrar la densidad, que no es un método muy exacto, pero bueno, ni modo. Luego, analizar problemas de densidad en Chang, en la página 19, ahí lo encuentran. Analizar escalas de temperatura en Chang, también ustedes lo encuentran. Y estudiar por su cuenta el manejo de los números. Esto es muy importante. No lo vamos a hacer aquí en clase porque eso ya se les dio en la matemática de básicos y de bachillerato. Entonces, es para que lo estudien por su cuenta y lo lean, lo resuman en su cuaderno. No se entrega, pero esto se va a evaluar en los exámenes, porque cuando resuelvan problemas tienen que hacer aplicaciones. ¿Qué es eso de las cifras significativas? ¿Cuántas cifras significativas hay en un número? Etcétera. Eso es muy importante. ¿Cómo se aproximan los números? Eso también es importante. Entonces mañana nosotros vamos a hacer problemas. Entonces, por favor, analicen exactitud y precisión, ¿verdad? En Chang, o sea que ustedes terminan de leer el capítulo, porque no lo podemos ver. Hay solo 5 días para ver esto, y ese material ustedes lo pueden leer por su cuenta porque ya lo vieron en años anteriores. Y nosotros mañana y pasado nos vamos a dedicar a resolver problemas de unidades de conversión. Vamos a ver si hacemos algunos problemas de Chang y algunos problemas de Shaun. Entonces, por favor, este libro, si no lo tienen, ¿dónde está? Lo deberían de tener. Ya lo perdí. Aquí está. Este libro lo pueden bajar de internet. A mí un estudiante me lo pasó, que lo bajó, y lo pueden tomar de internet. ¿Alguien tiene este libro que lo pueda compartir? Nadie, no puedo creerlo. Ya lo compartí yo, licenciado, en el grupo de WhatsApp. Bueno, entonces ya todo el mundo tiene que bajarlo, porque mañana
lo vamos a usar. Hay 9ª edición y 10ª. Así que por favor, lo bajan. Mañana no me van a decir, ay, mire, yo no lo tengo, porque ya se los están compartiendo. ¿Lo compartiste ayer o lo compartiste hoy en el chat? Ahorita lo acabo de mandar. Vamos a ver, dijo un ciego. A ver si vio. Chat. En el chat de WhatsApp. Ah, en el chat de WhatsApp. Sí. Vamos a ver, chat de WhatsApp. Química general de 10 a 11. Vamos a ver. Inge también está en la descripción del grupo. Me imagino que es este. Sí, ese es. ¿Verdad? Entonces ahí lo tienen, lo pueden bajar. ¿Y también en dónde está este? Ingeniero. En la descripción también está. Están los dos. Ajá, los dos. Ah, bueno. Entonces ya los pueden tener sin ningún problema. Que lo pasen de nuevo, dice. Fermín Lázaro nos está pidiendo que lo pasen de nuevo. Bueno, entonces hoy logramos avanzar bien, terminamos temprano. Entonces, para no adelantarme una sección de la otra, ahí te vamos a terminar la clase hoy y seguimos mañana. Les encargo, por favor, que llenen el formulario solo con su número de carnet, apellidos y nombres. Si no tienen número de carnet, no llenen la casilla del carnet, por favor. Bueno, entonces pasen feliz día. Nos vemos mañana si Dios quiere.